Hola amigos, bienvenidos a su programa de Libro de Cielo, volumen 19. Los saludamos muy cordialmente, como siempre, el doctor Salvador Tomasini. Hola. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carreón. Y damos comienzo con la lectura 19-16, mayo 1, 1926. Quien vive en el querer divino es alimentado por el aliento divino, y quien no vive en él es un intruso, un usurpador de los bienes de Dios, y recibe los bienes a título de limosna. Me sentía toda inmersa en el querer supremo, y mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior, y estrechándome fuerte así, ponía su boca cerca de mis labios, y me mandaba su aliento omnipotente. Pero ¿quién puede decir lo que sentí en mí? Aquel aliento me penetraba hasta las más íntimas fibras. Me llenaba toda hasta no sentir más mi pequeñez, mi existencia, sino solamente y en toda mí misma, solo a Jesús. Así, después de haber repetido varias veces mandarme su aliento, porque parecía que no estaba contento si no me veía toda llena de aquel aliento divino, me ha dicho: Hija mía, habiendo tú nacido en mi querer, es necesario, es justo y decoroso que en él vivas, crezcas y te alimentes, que adquieras las prerrogativas de verdadera hija de mi querer. Ningún lineamiento extraño, ni cosa que no pertenezca a mi querer, se debe ver en ti. Así que de tu fisonomía, de tus modos, de tu hablar y hasta del modo como tú amas y rezas, se debe conocer que eres la hija de mi voluntad. ¿Ves entonces cómo te amo, y con qué celo te custodio y te alimento? Con mi mismo aliento, porque quien debe vivir en mi querer, solamente mi aliento puede conservar íntegra y permanente la vida de mi voluntad en ella. Así que aquel aliento que con tanto amor hice salir de mi seno en la creación del hombre, para infundirle mi semejanza, lo continúo en el alma que vive en mi voluntad para formar mis verdaderas imágenes y los grandes portentos que había establecido formar en la creación, por causa de las cuales todas las cosas fueron hechas. Por eso suspiro tanto a quien vive en mi querer, porque solo ella no me dejará desilusionado en el fin de la creación. Solo ella gozará por derecho las cosas creadas por mí, porque siendo una mi voluntad con la suya, lo que es mío es suyo. Y con derecho puede decir: el cielo, el sol, la tierra y todas las otras cosas son mías. Por eso quiero gozármelas, y también para dar honor a la suprema voluntad que las ha creado y que reina en mí. Creo que vale la pena recapitular un poquito todo esto, ¿no? O sea, empieza hablando de su aliento, de que es su aliento y un aliento continuo el que quiere darnos, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo que pasó en el paraíso terrenal con Adán, nada más que en Adán se lo dio nada más 2 veces. O sea, en la primera dice que creó el alma y el espíritu, las 3 potencias, y en el segundo se infundió a sí mismo, ¿no? Pero no habla de más. Y aquí nos está hablando de un aliento, pero un aliento continuo, ¿no? Ajá. O sea, eso es interesante porque no perderemos esa fuerza, ese aliento vital en Adán que, por lo que más o menos sabemos, quedó como trunco. Se lo dio y luego ya lo dejó vivir prácticamente con la divina voluntad como él quería. Pero aquí nos está hablando de un aliento continuo. Dice: ¿ves entonces cómo te amo y con qué celo te custodio y te alimento? Con mi mismo aliento, porque quien debes de vivir en mi querer, solamente mi aliento puede conservar íntegra y permanente la vida de mi voluntad en ella.
Dice así que el aliento que le dio Adán lo continúa en el alma que vive en mi voluntad. Y no será porque Luisa puede entrar y salir, o aquí ya no salía. Bueno, entrar y salir, yo creo que ya en este libro ya definitivamente ya no, ya era constante, ¿no? O sea, ese entrar y salir era prácticamente por el muy al inicio, y no sabemos exactamente cuándo ya le dieron el don, pero si está entrando y saliendo, quiere decir que el aliento que le dieron anterior prácticamente no le alcanzó más que para uno o dos o algunos actos, ¿no? No en forma continua, no en vida. No sé, ahí sí me la pusiste difícil. Doctor, y entonces Él nos está dando constantemente su aliento. ¿Es el mismo aliento que le dio Adán con todo lo que le estaba dando a Adán en ese momento que le estaba creando? Uh-huh. Ok. Sí, o sea, en Luisa está repitiendo a Adán. Uh-huh. O sea, está formando en ella la criatura especial para que pueda recibir el don y pueda recibir el reino a nombre de toda la humanidad. En nosotros depende de qué tanto queramos o no queramos adentrarnos. Cada quien tomará hasta donde decida. Algunos llegarán a la superficie, otros un poco más profundo, otros se hundirán totalmente hasta el fondo del mar, o, visto en el ejemplo del sol, quienes se lanzarán al sol y perderán totalmente de vista la tierra, ¿no? Okay. En cambio, el alma en la cual no reina mi querer no tiene ningún derecho, y si las goza es un usurpador, porque no son suyas, es un intruso en mis bienes. Pero como mi bondad es tanta, le dejo gozar a título de limosna, pero no de derecho. He aquí por qué muchas veces los elementos se descargan en daño del hombre, porque no tiene derecho, y de las cosas de la tierra le queda la limosna que el Creador le manda. Así que quien vive en mi querer es como reina en medio de la creación, y yo gozo sumamente al verla reinante en medio de mis bienes. Se puede decir que ahorita la mayoría de las criaturas son usurpadoras, ¿no?, de los bienes de Dios. Así es. ¿No? Uh-huh. Casi como ladrones, que le tomamos las cosas prácticamente sin derecho, ¿no? Después de esto, yo continuaba rezando, y mi dulce Jesús ha regresado y me hacía ver que de sus santísimas manos salían dos fuentes de luz. Una descendía sobre mi pobre alma, pero Jesús hacía un ingenio tal en sus manos que mientras descendía, ascendía nuevamente a lo alto. Parecía una corriente continuada, que mientras descendía, subía. Y Jesús se deleitaba en medio de estas fuentes de luz, y estaba todo atento a fin de que toda esta luz quedase concentrada en mí. Y después me ha dicho: Hija mía, estas fuentes de luz que descienden de mis manos, es mi voluntad que desciende del cielo y hace su camino en el alma para cumplir lo que quiere hacer en ella. Este hacer de mi voluntad forma la otra fuente de luz que sube, por medio de mis manos, de nuevo al cielo, para llevar el cumplimiento de mi voluntad por la criatura al eterno Creador. Pero mientras sube, enseguida desciende de nuevo, duplicada, para continuar su acción divina en la criatura. Mi voluntad tiene un movimiento continuo, no se detiene jamás. Si se pudiese detener su movimiento, lo que no puede ser, cesaría la vida a toda la creación, al sol, al cielo estrellado, a las plantas, al agua, al fuego y las criaturas. Todas descenderían en la nada. Por eso, mi voluntad con su movimiento continuo es vida de cada cosa creada, vincula todo, es más que aire que con su respiro hace respirar, desarrollar, crecer todas las cosas salidas de nuestras manos. Mira entonces qué afrenta hacen las criaturas,
Pues mientras mi voluntad es vida de todo y centro de cada cosa, y sin ella nada existiría, ni ningún bien, ellas no quieren reconocer ni su dominio, ni su vida que corre en ellas. He aquí por qué quien reconoce la vida de mi voluntad en ella y en todas las cosas, es el triunfo de nuestra voluntad y la conquista de nuestras victorias. Es la correspondencia de nuestro amor a nuestro movimiento continuo. Nuestra voluntad la vincula a toda la creación, haciéndole hacer todo el bien que hace mi misma voluntad. Así que todo es suyo, y yo la amo tanto que no sé hacer nada sin ella, porque en virtud de mi voluntad tenemos la misma vida, el mismo amor, un solo latido y un solo respiro. Y mientras esto decía, se ha arrojado en mis brazos, como desfallecido de amor, y ya desaparecido. ¿Qué fue lo que nos dijo? O sea, ¿cuál fue el punto de esta lectura? Bueno, que él dice que su voluntad es incesante, o sea, que está continuando dándola a la criatura y con esa luz desciende y desciende a todas. Y por lo tanto, nos está pidiendo un acto continuado de estar recibiendo continuamente lo suyo. No me lo dice nada más para decirme que él hace esto, sino que nosotros debemos estar en este punto de estar continuamente recibiendo. Creo que esa es la tónica de toda la lectura, el hecho de decir el aliento de Jesús es continuo y nuestra respuesta a ese aliento debe ser también continua. Ese es todo el y también punto. se queja de que muchas criaturas pues no reconocen pues esa voluntad de él, y yo creo que ahí es donde los que estamos en la divina voluntad debemos de estar reparando por eso. Bueno, sí, así es, pero repito, aquí el punto es ese, que la criatura no quiere reconocer su voluntad, no quiere reconocer ese movimiento continuo que tiene, y sobre todo que no queremos unirnos, fiarnos de ese movimiento. Y queremos vivir totalmente aparte, queremos vivir sin la unión con él. Entonces eso da al traste todo lo que él desea hacer. Claro. Sí, porque es sin él, pero sí con sus cosas. Y sin reconocerlo a él. Sin reconocerlo a él. Queremos disfrutar de todo lo que él ha hecho, pero sin reconocer ni que lo ha hecho él, ni reconocerlo a él. Así es. Es como que ir y gozar de una casa que tiene, pues no sé, tiene alberca, tiene muchas cosas, pero no queremos reconocer al dueño, ni le queremos dar las gracias al dueño, ni queremos ver al dueño. Así es. ¿Verdad? Y que ni se aparezca el dueño. Sí, decimos, si lo ven, no lo dejen entrar. Así es. Casi. Sí, es una tristeza. Bueno, continuamos con la siguiente. Sí, doctor. por favor. 19-17, mayo 3, 1926. La voluntad divina bilocándose reina en el alma como en su sede. Estaba según mi costumbre por fundirme en el santo querer divino y decía: Majestad Suprema, vengo a nombre de todos, desde el primero hasta el último hombre que existirá sobre la tierra, para darlos todos los homenajes, las adoraciones, las alabanzas, el amor que cada criatura os debe, y haceros todas las reparaciones de todos y de cada uno de los pecados. Ahora, mientras esto decía, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, este modo de rezar es solo de mi voluntad, porque solamente ella puede decir: vengo a nombre de todos, delante de la Majestad Suprema, porque con su omnividencia e inmensidad ve todo y abraza a todos y puede decir, no como un modo de decir, sino en realidad, vengo a nombre de todos para haceros todo lo que las criaturas os deben. Ninguna voluntad humana puede decir en realidad, vengo a nombre de todos. Esta es la señal de que mi voluntad reina en ti. Esto yo creo que vale la pena el contemplarlo.
Estamos acostumbrados que nuestra oración la podemos hacer a nombre de todos, sobre todo los actos de reparación. Generalmente hacemos actos de reparación a nombre de toda la humanidad y tratamos de reparar las ofensas de toda la humanidad, o sea, no nada más de determinado momento de la historia. Sin embargo, en la voluntad humana no tiene la capacidad de poder abarcar todo. La voluntad humana vive en el tiempo y por lo tanto está sujeta a los actos, tanto en tiempo y en circunstancia. O sea, en determinado momento se lleva a cabo determinado acto, no como vida, sino como atento a lo que se está haciendo en un momento, pero no poniendo ese acto en todo lo demás de nuestra vida. Las virtudes, o sea, para más o menos ejemplificar, la virtud lo que hace es pone la atención en un determinado momento y en un determinado acto o hecho, pero no forma vida en la criatura. La criatura sigue funcionando sin el ejercicio de esa virtud. Por lo tanto, o sea, queda como intención. Entonces, todo esto, todas estas oraciones, esas reparaciones, son a nombre de la persona que lo está haciendo y pone la intención de hacerlo universal, o si no, cuando menos de grupo. Pero todo se queda en una buena intención, en una buena acción. Por eso Jesús, cuando llega con Luisa y le dice, reza, pero reza como rezo yo. O sea, fúndete en mi voluntad, primer punto específico. Y ahí, dentro de ella, encontrarás a toda la humanidad y a todo Dios. Tomarás lo de toda la humanidad y se lo entregarás a Dios como si fuera uno solo. O sea, esa es la capacidad que tenemos desde la divina voluntad para poder actuar siempre a nombre de toda la familia humana y rehaciendo a toda la familia humana. Cosa que desde la voluntad de la criatura no se puede, ¿no? Entonces creo que es importante esto, lo que Jesús le dice, ¿no? Dice, porque con su omnividencia e inmensidad ve todo y abraza a todos. Y puede decir, no como un modo de decir, sino en realidad. O sea, no es como un modo de decir, sino es una realidad el pagarle a nombre de toda la familia. Y mientras esto decía, en voz alta, mi Jesús continuaba rezando y yo lo seguía. Y juntos nos hemos encontrado delante a la Majestad Suprema. Oh, cómo era bello rezar con Jesús. Todas las cosas quedaban investidas por sus palabras y sus actos. Y como su voluntad se encontraba por todas partes y en cada cosa creada, por doquier se oían repetir sus palabras creadoras, sus adoraciones y todo lo que hacía. Yo me sentía empequeñecer más junto a Jesús y estaba toda maravillada. Entonces, él ha agregado: Hija mía, no te maravilles. Es mi voluntad que bilocándose, mientras reina en Dios, al mismo tiempo reina en el alma, y con sus modos divinos reza, ama y obra en ella. Por eso nos resulta imposible no estimar, no amar, no escuchar nuestra voluntad bilocada en la criatura. Es más, solo ella nos lleva como en regazo nuestra alegría, la felicidad, el amor que desbordó de nuestro seno en nuestra obra adextra de la creación. Nos repite la fiesta, nos renueva el gozo que sentimos al crear tantas cosas bellas dignas de nosotros. ¿Cómo no amar a aquella que nos da la ocasión de bilocar nuestra voluntad al hacerla reinar en ella, para darnos amor, adoraciones, gloria divina? Por eso, el vivir en mi querer es el prodigio de los prodigios, porque el todo está en la voluntad, tanto en Dios como en la criatura.
A ver. Otra vez, ¿no? O sea, el hecho de extendernos en todo, de bilocarse esa divina voluntad en todo, mientras, como dice aquí, mientras reina en Dios, al mismo tiempo reina en el alma y en todas las cosas creadas, ¿no? La idea de Dios era poner una vida de Él en cada cosa creada, no nada más en cada criatura. Y por eso es que nombra como rey de la creación al hombre. Se acordarán del por qué, cómo es que el hombre puede llegar a ser rey. O sea, dice, rey es aquel que extiende su vida en todo aquello donde reina. La divina voluntad, o sea, en esto, Dios quiere que el hombre extienda la vida que está llevándose a la vida divina, que la extienda en todo lo creado, para que Jesús pueda tener una vida de Él en cada cosa creada y se cumpla la finalidad de la creación. Así que eso solamente lo podemos hacer primero desde la divina voluntad y segundo en una vida continua. O sea, estar continuamente viviendo, no interrupciones, no actos nada más, sino en forma continua, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí, o sea, nos lleva en su regazo, o sea, nos lleva en toda la alegría, toda la felicidad, todo lo que nosotros queremos recibir, pero solamente la criatura que vive en la divina voluntad lo puede hacer. O sea, creo que vale la pena entenderlo, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo no amar a aquella que nos da la ocasión de bilocar nuestra voluntad al hacerla reinar en ella para darnos ya todo lo que recibe, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cuántas cosas nosotros podíamos hacer? Pero como no las quisimos, no las hicimos. Cuando las queremos, somos todo amor, todo potencia, todo ojo, manos y pies. Eso es importante otra vez, ¿eh? Todo lo que quisimos, lo hicimos. O sea, no hay ninguna cosa que Dios hubiera querido que no hubiera hecho. Lo único que no, bueno, ¿por qué no decirlo así? Que no pudo hacer fue hacer al hombre a su imagen y semejanza. Porque le dio la libertad para poder ser igual que Dios es libre. Y esa no la puede transgredir. Por lo tanto, es donde se ve frenada la obra de Dios. Pero es porque si no seríamos robots. Así es. Por eso digo que el punto es que el hombre es el único ser que le puso un freno a la acción de Dios y no lo dejó terminar su obra creadora. Entonces, por eso es que estamos en este proceso de creación del hombre, del ser humano, y donde estamos en proceso de aprender cómo lograr llegar a esa finalidad. Y si no es a través de la divina voluntad, si no es a través de este vivir continuo en la divina voluntad, del aliento de Dios, como dijo la lectura anterior, definitivamente no tenemos oportunidad de poder completar lo que Dios quiere. Y es que el hombre puede actuar como Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces Dios no le da ese poder, nada más la acción, no el poder de ser Dios. El poder de ser Dios. Puede decidir el sí y el no. Somos los únicos que podemos decidir, ¿no? Por eso somos los únicos que podemos tener esa facilidad de poder aceptar o rechazar lo que Dios quiere darnos. Toda la creación, todo lo demás es totalmente fijo. No hay forma. La naturaleza no puede optar por continuar o no continuar con lo que en el modo como fue creado. Nosotros somos los únicos junto con los ángeles. Nada más que los ángeles ya terminaron su prueba. Ellos ya terminaron y ahora nos toca a nosotros el estar
continuamente decidiendo qué queremos. Es importante. Quien se opone a esto principalmente es, aparte de mi voluntad, es un ángel caído. ¿Sí? Claro. Entonces mi voluntad es mi peor enemigo, es la que no me deja hacer aquello que yo quisiera, y es la que me pone todas las trabas. O sea, y el demonio usa toda su astucia para entusiasmar a mi voluntad en decir no. Y por eso Él nos da la libertad para nosotros, pues, luchar, ¿verdad? Y poder decirle sí queremos, ¿verdad? Con toda nuestra libertad. Porque pues Él quiere que lo amemos libremente, no quiere que lo amemos a fuerzas, ¿no? Él nunca hubiera querido que lo amáramos a fuerzas. Por eso no nos obliga, por eso no nos dio la vida divina así, de ya dada, sino la tenemos que conquistar. ¿Sí? Ese es otro punto interesante. Hablando de la fe, la fe, según los escritos de Luisa, dice Jesús, soy yo. Y cuando te rodees de la fe, o sea, cuando realmente estés totalmente rodeado por la fe, o sea, rodeados por Jesús, no es rodeados por... Hemos tenido la idea de una virtud teologal, que es algo que me da la posibilidad de creer. Aquí en los escritos Jesús va un poquito más allá y nos habla de que la fe es Él mismo, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy teniendo este acercamiento a su voluntad, voy tomando partes de Él y voy haciendo que esa fe aumente, porque voy poco a poco haciendo actos, y esos actos son actos donde se une el acto divino, y entonces eso me va acercando prácticamente a Él, ¿no? Así que, pero aquí hay algo que es interesante, déjame ver, porque... Bueno, o sea, nada más que si la voluntad no se mueve, si la voluntad no pone en movimiento los atributos divinos, Dios no obra. O sea, Dios es amor, sabemos eso exactamente, pero un amor que es movido por la voluntad. El amor solo no es movimiento. Él necesita el movimiento de la voluntad para poder actuar. Así que en nosotros se pasa exactamente lo mismo. Para llegar a amar a Jesús necesitamos el movimiento de nuestra voluntad. Y Jesús, en el momento que nosotros estamos llevando a cabo ese movimiento, Él replica su movimiento hacia nosotros. Pero es la voluntad de Dios la que mueve todos sus atributos, ¿sí? Porque dice, en cambio, si nuestra voluntad no quiere, ninguno de nuestros atributos se mueve. Parece que no tienen vida. ¿De acuerdo? Sí, o sea, el amor es acción y por eso tiene que generarse el verbo, ¿no? Y por eso alguna vez le dice a Luisa, hoy no me moviste, hoy no me hiciste trabajar. Hoy no me hiciste mover. Mover, ¿no? Así porque es. Tiene que mover la voluntad, tiene que moverlo a Él. Y entonces entendemos por qué lo máximo que Dios nos puede dar es su propia voluntad. Porque me está dando su motor. Exacto, pues un motor para mover nosotros todo, si queremos. A todo Dios. A todo Dios, así es. Seguimos. ¿Cuántas cosas nosotros podíamos hacer, pero como no las quisimos, no las hicimos? Cuando las queremos, somos todo amor, todo potencia, todo ojo, manos y pies. En suma, todo nuestro ser viene concentrado en el acto que quiere hacer nuestra voluntad. En cambio, si nuestra voluntad no quiere, ninguno de nuestros atributos se mueve. Parece que no tienen vida para todo lo que no quiere hacer nuestra voluntad. Así que ella tiene la supremacía
el dominio sobre nuestro ser, y es la dirigente de todos nuestros atributos. Por eso, la cosa más grande que podíamos dar a la criatura era nuestra voluntad, y en ella concentrábamos todo nuestro ser. ¿Se podía dar amor más intenso, milagro más estrepitoso que esto? Es más, por cuanto le pudiéramos dar a la criatura, a nosotros nos parece nada en comparación de dar nuestra voluntad reinante y dominante en ella. Claro, todo lo que Dios nos pueda dar que no sea su voluntad son simples regalitos, ¿sí? Dádivas. Que eso depende de la voluntad libre de Dios, o sea, la liberalidad de Dios de decir, te doy este don, te doy esta gracia y todo. Pero cuando Dios decide darnos su voluntad, decide darnos incluso el control sobre de Él. Eso suena terrible, ¿no? Sí, claro. A ver, seguimos. Dice, nos parece nada en comparación de dar nuestra voluntad reinante y dominante en ella. En ella, porque en las demás cosas que podemos dar son los frutos de nuestras obras, de nuestros dominios. En cambio, con dar nuestra voluntad, no son los frutos sino nuestra misma vida y nuestros mismos dominios. ¿Quién tiene más valor, los frutos o la vida? Ciertamente la vida, porque con dar la vida de nuestro querer, damos al mismo tiempo la fuente de todos nuestros bienes, y quien posee la fuente de los bienes no tiene necesidad de los frutos. Y si la criatura nos diese todo, hiciera los más grandes sacrificios, pero no nos diera su pequeño querer para hacer reinar el nuestro, nos daría siempre nada. Es más, cuando las cosas no son producidas por nuestro querer, por cuán grandes sean, las miramos como cosas extrañas a nosotros y que no nos pertenecen. Entonces, lo que Dios más nos puede dar es su voluntad. No hay forma de que me pueda dar algo mayor que su voluntad, porque todo lo que Dios hace, lo que Dios podría dar, es efecto del movimiento de su voluntad. Así que en un momento dado, si yo tengo su voluntad, tengo todo lo de Dios y tengo el control sobre el movimiento de Dios. No quiere decir que yo lo controle, que se entienda, porque cuando se habla así parecería que estamos hablando de controlar a Dios, pero estamos participando de todo el movimiento de Dios y de todas las obras que Dios ha hecho y hará. Estamos participando de eso gracias a que nos da su voluntad. Sí, o sea, digamos que su voluntad está en acto de lo que Él quiere y nosotros la tomamos ese acto y lo movemos como Él quisiera ser movido. Así es. Y no son los frutos de sus actos lo que nos da, sino son su misma voluntad, ¿no? Yo lo diría de esta manera. Efectos de los actos de la divina voluntad es la santidad de todos los santos. Ningún santo ha vivido sin la intervención de la voluntad divina. Por lo tanto, todo lo que los santos han logrado es por efecto del obrar de su voluntad. Si a mí me diera la santidad, no me estaría dando la totalidad de lo que Él puede darme, me estaría dando el efecto del obrar de su voluntad. Pero si me da su voluntad, entonces todos los efectos se dan como naturaleza en la criatura. O sea, la persona que viva en la divina voluntad es una persona que va a tener la santidad en modo total, perfecto, en todos, sin importar si la practicaba o no la practicaba. No, por el solo hecho de tener la divina voluntad contiene todo. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, ¿qué cosa más grande le puedo dar que mi voluntad? No son los frutos, sino nuestra misma vida y nuestros mismos dominios.
Y luego se pregunta qué tiene más valor, los frutos o la vida. Bueno, pues es obvia la contestación, ¿no? La vida. A ver, seguimos. Ciertamente la vida, porque con dar la vida de nuestro querer, damos al mismo tiempo la fuente de todos nuestros bienes. Y quien posee la fuente de los bienes, no tiene necesidad de los frutos. Y si la criatura nos diese todo, hiciera los más grandes sacrificios, pero no nos diera su pequeño querer para hacer reinar el nuestro, nos daría siempre nada. Es más, cuando las cosas no son producidas por nuestro querer, por cuán grandes sean, las miramos como cosas extrañas a nosotros y que no nos pertenecen. No sé si vaya a comentar algo usted, doctor. Por eso, o sea, seguimos a lo mismo, ¿no? Ahora es la parte de la retribución. O sea que si la criatura le diéramos nada más los efectos de nuestra voluntad, o sea, actos, no le estaríamos dando todo y no sería lo adecuado para todo lo que él me quiere dar. Y él quiere darme todo, pero quiere que yo le dé todo. Claro. Por eso es la petición de renuncia a todo, llega a tu nada, o sea, quitarme de todo para poder tener el todo en mí. Ese sería como el único punto, ¿no? Quiere una correspondencia completa de la criatura para Así él. es, porque dice, si la criatura nos diese todo, hiciera los más grandes sacrificios, pero no nos diera su pequeño querer para hacer reinar el nuestro, nos daría siempre nada. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Nada. Es más, cuando las cosas no son producidas por nuestro querer, por cuán grandes sean, las miramos como cosas extrañas a nosotros y que no nos pertenecen. Después, yo estaba pensando en lo que Jesús me había dicho y decía entre mí, ¿será posible todo esto? Que el divino querer llega hasta bilocarse para reinar en la criatura como en su propia sede, en su seno divino. Y Jesús ha agregado, Hija mía, ¿sabes cómo sucede? Supone un pequeño y pobre tugurio, donde un rey, llevado por amor a este tugurio, quiere habitar dentro. Así que desde dentro de aquel tugurio se escucha la voz del rey, parten las órdenes del rey, salen sus obras. Dentro de aquel tugurio están los alimentos adecuados para alimentar al rey, la silla para sentarse digna de él. Así que el rey nada ha cambiado de lo que le conviene a su real persona, solo ha cambiado la habitación de la morada real. Por su voluntad y con sumo placer ha escogido el tugurio. El pequeño tugurio es el alma, el rey es mi voluntad. ¿Cuántas veces escucho la voz de mi voluntad que ruega, que habla, que enseña en el pequeño tugurio de tu alma? ¿Cuántas veces veo salir mis obras y rijo, vivifico y conservo todas las cosas creadas desde tu pequeño tugurio? Mi voluntad no toma en cuenta la pequeñez, más bien le agrada sumamente. Lo que va buscando es el absoluto dominio, porque con el absoluto dominio puede hacer lo que quiere y poner lo que le agrada. Pues volvemos a lo mismo, es el darse todo y quiere todo de nosotros. No quiere efectos y no nos quiere dar efectos, nos quiere dar toda su vida y toda su voluntad, pero nos pide todo lo nuestro también. Así que bueno, quedémonos con esta idea y pues vamos a continuar tratando de entregar todo lo nuestro para poder recibirlo de él. Bueno, pues gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor. Gracias, Elvia. gracias, doctor. Y Gracias, nos Alex. oímos en el Gracias. próximo programa. Claro que sí, hasta luego, amigos. Hasta luego.